Nuevamente estamos ya acá en tu lindo y bello programa La Iglesia en Estudio, Ministerio El Evangelio Eterno. Así que desde acá, desde los canales, estamos entrando en el estudio de este día, miércoles 13 de diciembre. Te saluda el pastor Roberto Estrada. Aquí agradecido con el Señor, pero también agradecido con este señor que tengo acá, mi querido pastor Raúl. Gracias siempre por esa invitación de acompañarme y de acompañarle yo a usted para estudiar con todos nuestros hermanos. Bienvenido, pastor. Bienvenido a un programa más y una lección más de nuestra escuela, sabática. Espero que no sea la última, pastor. Claro que no. Pues vamos a orar entonces. Vamos a orar, pastor, vamos a orar. Excelente, invitamos a tú que nos estás viendo, a que nos acompañes también. No podemos entrar a un estudio sin antes ponernos en las manos de nuestro Creador. Así que vamos a ir en oración. Bendito Padre y Dios nuestro que estás en los cielos. Señor amado, te damos las gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu preciosa misericordia, Padre. Y gracias porque hasta hoy tú nos has guardado, Señor. Pedimos que con el poder de tu Espíritu, este programa, lo que hemos de hablar hoy, Señor, que sea conforme a tu voluntad y que tu palabra llegue a muchísimos corazones, Señor, por medio de las redes, por medio de los app que existen hoy en día, por medio del canal de televisión, por medio de YouTube, Facebook, por cualquier plataforma, Padre, que tu mensaje llegue a los corazones que están hoy en necesidad de tu preciosa palabra. Así que acompáñanos aquí al lado de tu querido siervo, el pastor Raúl Reyes, Señor, que llene de bendición también su vida y que el Espíritu nos guíe juntos para poder escudriñar tu preciosa palabra. Danos de tu amor, danos siempre de tu misericordia, porque Padre lo pedimos y lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados, en el bello y dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor, gracias a todos nuestros hermanos que nos ven. Hoy escudriñaremos esa parte donde el Señor escucha a sus discípulos decir: Señor, despídela. Así que en los barrios, pastor, no alcanzados de las ciudades también, hay muchos que como esta mujer anhelan esperanza, anhelan conocer a Cristo Jesús, anhelan realmente tener alguien en quien confiar, alguien a quien llevar esas necesidades. Que en los tiempos de Cristo, ¿qué era lo que había, pastora? Creo que había algo que impedía al pueblo de Dios, ¿verdad? Ver ese sufrimiento de aquellas personas en aquellos tiempos. Creo que había en ellos una esperanza en aquella gente, pero no podían realmente recibirla porque sus discípulos tenían esos prejuicios. A lo mejor quizás hoy también en nuestras iglesias, en el pueblo, tal vez hay gente que tiene prejuicios sobre aquellos, tal vez por cómo se ven, por cómo están, pero realmente Dios nos lleva a poder ver más allá el sufrimiento, pastor, que se está viviendo. La verdad es que hay muchas almas, hay muchas personas que se están perdiendo y a lo mejor porque no ha llegado el Evangelio por los prejuicios que tenemos, pastor. Pues no sé si usted lo ve, hay que importancia es, ¿verdad?, que en el libro de los Hechos, ¿verdad? Los Hechos de cómo Dios nos habla en los Hechos 10:9, ¿verdad? Hechos 10:9 al 16, pastor. No sé si nos los pueden poner en pantalla. Hechos, libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 16. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces vemos, pastor, que Dios no hace sección de personas. Dios no hace sección de personas. Dijo: lo que Dios bendijo, tú no lo llames inmundo. Pedro tenía un mal concepto y una equivocación rara, ¿verdad? Así es. Porque, así como estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Que tenían veían a las otras personas como menos. O sea, como que no podían entrar. Pero sabe, pastor, cuando usted leía realmente este versículo, nos podemos dar cuenta también que aún en el mundo cristiano, en otras religiones, a veces este versículo lo toman para otros puntos de vista, ¿verdad? Dicen, bueno, si a Pedro se le presentó, pues no hay que llamar inmundo nada, ¿verdad? Todo está bien en esta vida. Pero no, el mensaje del ángel cuando le habla es, realmente lo quería llevar a aquel paso importante de ir directamente a los gentiles, porque pues Pedro fue llamado, ¿verdad? El evangelio para poderlo expandir y llevarlo. ¿Y cómo lo hizo, pastor? ¿Qué fue lo que hizo este gran hombre? Realmente, porque ve que el tema de hoy es salvar al perdido, realmente salvar al perdido, y cómo en Mateo 15, 23, cómo respondió Jesús, ¿verdad? La palabra dice que los discípulos se le acercaban y dijeron, Señor, por favor, despídela. O sea, porque eran vistos como personas indignas, realmente, y ese tipo de sentir en los discípulos, Dios quería que terminara. Y por eso el complemento con lo que usted leyó hoy en la palabra de Dios es como Dios le mostró a Pedro, ¿verdad? Que no llamara inmundo, porque no creó Dios a esas personas, pastor, a esas muchedumbres que están hoy en dolor, en sufrimiento, aunque practiquen por el momento cosas paganas, pero realmente Dios quiere que se les lleve a ellos el evangelio de Cristo Jesús. Dios quiere que tú que me estás viendo, si tienes familia, tienes amigos, tienes amistades, o te encuentras con personas así en tu camino, o sea, no tengas perjuicios contra ellos. Porque son de tal religión, no, mejor ni les hablo, porque ellos no están abiertos a escuchar. No te preocupes por ello, tú ora a Dios y no te apartes de esas personas. A lo mejor yo he leído a veces, muchas veces en la palabra de Dios, de que aún afuera, en otras religiones, Dios tiene pueblo suyo y Amén. Que Dios necesita llamarlos y traerlos a la verdad presente, porque tal vez ellos desconocen todas las cosas que nosotros a lo mejor hoy conocemos, al igual que los discípulos de Cristo. Ellos caminaban con Dios, caminaban con Cristo Jesús, pero todavía tenían esos prejuicios que a lo mejor hoy en día nosotros a lo mejor podamos arraigar en nuestro corazón. Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso le mostró este pergamino a su discípulo y diciendo, no llames inmundo. Imagínate la respuesta del Señor, come y mata. No le decía que fuera a matar los animales y se los comiera, ¿verdad? Pero este gran hombre, Señor, pero nunca ha entrado cosa inmunda. O sea, él conocía la palabra de Dios y él no comía cualquier cosa. Él seguía tal como Dios le había dicho, pero aún así había en su corazón ese prejuicio de lo que había aprendido, que esa gente pues era inmunda. Pero Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios creó. O sea, todo aquello. Por eso le presentó ese pergamino con todo tipo de animalitos, pero no para que se los comiera, sino que le estaba representando, o sea, todo lo que Dios había creado, o sea, era bueno, y que él debía de abrirse a aquellas personas también. Y por eso en esa parte, pastor, lo voy a involucrar al pastor acá, porque no se trata que solo yo te voy a hablar lo que yo pienso, lo que yo he leído. Pastor, ¿cómo el Señor Jesús, verdad, en realidad le dice a Pedro, pues ve, has sido enviado a esas ovejitas perdidas? Creo que esa misión que Dios le encomendó a Pedro, la tenemos hoy nosotros en día. Sí, pastor, usted dijo una palabra, perjuicio. Y nosotros tenemos ese perjuicio, pastor. Mucho perjuicio. Y ponemos una barrera, pastor. Exacto. Ponemos una barrera, en la cual esa barrera no nos impide. Nos impide a nosotros. No, por esa barrera nos impide a nosotros llevar el mensaje adelante, Exacto. Pastor. Y cuando Cristo Jesús derribó toda esa barrera, pastor,
Y para Cristo Jesús no hay gentiles ni judíos, para Jesús todos somos iguales. Dios quiere que todos conozcamos el Evangelio. Pero ¿qué hacemos nosotros, pastor? Hacemos lo igual lo de Pedro. Exacto. Pensamos que el Evangelio solamente es para unos y para otros no. Pero la sierva del Señor dice que Dios tiene hijos en todas partes, pastor. En todas partes. A veces pensamos que nosotros por tener la luz que tenemos hoy, el mensaje, por ejemplo, el espíritu de profecía, conocemos un poco más de la verdad. Pensamos que nosotros somos el pueblo escogido. No, Dios tiene pueblo en todos lados y Dios quiere que llevemos este mensaje. Que Dios quiere que todo mundo conozca este mensaje que usted y yo tenemos. Amén. Dios quiere que llevemos esa luz a aquellos que no conocen esta luz. Dios quiere que todo mundo sea salvo. Amén. Él no murió por algunos. Él murió por todo aquel que quiera recibirle como su Señor y Salvador personal. Pastor, pero también yo me pongo a pensar para que nuestros hermanos que nos ven, pues también ellos puedan analizar con nosotros, pero en el tiempo que nos encontramos tenemos tanta luz que Dios nos ha dado. Realmente somos un pueblo escogido como en aquel tiempo, pero hoy aún la luz es más grande porque y conocemos claramente cuál es la misión, cuál es el sentir, escudriñamos la palabra de Dios y tenemos muchos puntos tan claros que a veces quizás eso la misma luz que tenemos, a veces hay muchos que nos ciega y a veces hasta somos arrastrados en la misma ignorancia que tenemos. Acuérdese en Apocalipsis 3, ¿verdad? Creo que en el versículo 8 o 11 parece, Dios dice que no nos debemos de sentir tan grandes, ¿verdad? Mejor que los demás. Porque dice que no sabes que tú eres un desnudo, desventurado, eres un ciego. O sea, el mensaje que Dios le da a la Odisea, a esa iglesia, es grande, porque la luz es grande que se le dio. Pero la cuestión es cómo nosotros, pastor, podemos aplicar esa luz a esos pueblos, a esas multitudes, cómo poder alcanzar a aquellas personas que no han conocido y realmente el paganismo y la maldad sigue creciendo y creciendo y lo sigue arrastrando a ellos. E incluso a veces al pueblo de Dios es arrastrado a la confusión, a la equivocación de la verdad. Entonces, si Cristo nos enseña que debemos de estar abiertos a amar y llevar el mensaje a aquel pueblo, ¿cómo? No sé si usted trae alguna cita en específico que nos abra el pensamiento de cómo llegar a aquellas almas, pastor. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 150. Si no se lleva a la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga hasta que parece, y muchas almas descienden a la ruina por falta de una mano que se extienda para salvarlas. Los que van errantes pueden perecer duros, indiferentes, pero si se hubieran tenido las mismas ventajas que otros han tenido, habrían revelado muy mayor nobleza de alma y mayor talento para la utilidad. Los ángeles se compadecen de ellos. Los ángeles lloran mientras los ojos humanos están secos y los corazones cerrados a la piedad. Wow. Tremendo. Interesante, pastor. Y sabe que cuando usted lee esa cita, a los hermanos que nos ven, yo sé que ellos tienen su lección, porque ellos tienen su lección de escuela sabática, pastor. Pero sabe que hay una cosa muy importante, que a pesar de que a Pedro se le manda la forma en cómo llegar a ellos, fíjese que aquí leo yo textualmente, dice, Jesús tuvo paciencia. Vean, hermanos, qué importante es. Nosotros siempre decimos, oh, es que ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Pero realmente hemos aprendido a tener paciencia, hemos aprendido a poder enseñar como discípulos de Cristo, porque aquí la lectura que estoy leyendo dice que Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos. Y sabes que hoy en día Cristo tiene paciencia también para enseñarnos a nosotros de cómo también llevar ese gran mensaje. Dice que aún ellos no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, no solo para una nación o un grupo étnico determinado. Dice, el Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. Así que, hermano,
Cristo nos está dando una guía, hoy por eso estamos estudiando. El que te enseña no es el pastor Roberto ni el pastor Raúl, no, sino que el que nos enseña es el Espíritu Santo por medio de la palabra de nuestro Salvador. O sea, la misma Biblia es el camino a seguir, pero necesitamos preparar a hombres y mujeres, a niños, a jóvenes, para llevar esta gran obra que Dios nos ha encomendado. Y así como se la encomendó a sus discípulos y les dijo en Mateo, id por todo lugar, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he dejado. O sea, debemos de tomar una decisión en nuestra vida, aprender a amar a nuestro Dios, aprender a amar lo que Dios nos ha dejado y aprender a obedecer lo que Dios nos ha encomendado. Y Dios nos ha encomendado a ir a todas esas multitudes. Hermano, tú que me ves, si tú nunca te has puesto a pensar de ir un día, no sé, aquí en el lugar donde yo me encuentro, en California, Estados Unidos, hay lugares que le llaman swamis, lugares donde va mucha gente de varios pueblecitos nuestros, vienen de México, de todas partes de México, de El Salvador. Se encuentra uno cantidad de razas de personas que los vemos ahí en aquella situación de compra-venta, pero tal vez no hemos abierto un centro por ahí donde poder enseñarles el mensaje de Cristo Jesús. Así que si tú me estás viendo y vives y visitas esos lugares, aprovecha. Lleva panfletos. Yo, por ejemplo, tengo acá, mira, te voy a mostrar. Yo tengo por acá un panfletito. Nosotros tenemos estos panfletitos también que se llaman Un diálogo con Dios, donde hablamos de diferentes temas. Puedes ir y repartir, presentar a Cristo en su precioso amor, en su precioso... Y si hay personas, diles, alguien desea que oremos por alguna necesidad suya. Yo creo que, pastor, nos está llamando Dios realmente a ir a esos suburbios y a esas comunidades, a esos lugares, aglomeraciones de personas para presentarles a Cristo Jesús, pastor. Sí, sabe, pastor, que hablando de las suaves o pulgas, como muchos le llaman, así muchas pulgas le llaman, pastor. Pulgas. Fíjese, pastor, que en lugar de pulgas le llaman muchas veces es la gente que va y tiene tanta necesidad de Cristo Jesús, pastor. Así es, pastor. Mucha gente va buscando comprar cosas, pero para llenar ese vacío que hay dentro de su corazón. Así es, pastor, claro. Entonces, nuestra obligación, pastor, como cristianos, es mostrarles a Cristo Jesús. Así decirles es. que nadie va a poder llenar ese vacío, que todo lo que compren o todo lo que ellos tengan en este mundo, ya sea el dinero, comida, ropa o X cosa, o el carro nuevo que compraron, no iba a llenar ese vacío, que ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Pero Así es. Nuestra obligación es esa, pastor, irles y presentarle el mensaje. Hay tanta gente hoy día, pastor, que está pereciendo. Multitudes hoy necesitan de Cristo Jesús. El tiempo, pastor, se está terminando. El tiempo es poco. Fíjese, pastor, bueno, hicieron ya la toma, pero hoy que estamos acá juntos, fíjese que es bien interesante, porque a veces nosotros como pastores a veces tenemos la experiencia que estamos en la iglesia y realmente el tiempo es tan corto y vienen personas y quieren hablar con uno. Y a veces ni le alcanza a uno para atender a tantas personas, pero por eso la importancia de preparar a nuestros hermanos también para esa gran obra. Dice acá en esta parte que yo traía escrita, dice que en todos los núcleos urbanos, en todos los lugares hay grupos de personas con los que nos sentimos inclinados a tratar. Tal vez sea por su religión, por su origen étnico, por sus costumbres, tal vez. Puede ser por propensión a lo que nosotros veamos, pero realmente el mensaje es claro, pastor. Dice aquí, el mensaje es salvar al perdido sin importar quién es o lo que pensemos de él o de ella. O sea, nosotros somos llamados a esas personas. Tenemos que ser instrumentos preciosos para el cielo y debemos de luchar primero en preparar nosotros nuestro carácter en estas enseñanzas que estamos aprendiendo para aplicarlas con los demás. Así que gracias, querido hermano que nos ve, gracias por acompañarnos, que el Señor realmente haya iluminado tu corazón por medio
del poder del Espíritu Santo. Y donde tú te encuentres, continúa estudiando, escudriña la palabra de Dios, es un mandato del cielo. Dios dice, escudriñad las Escrituras porque me parece que en ella tenéis la vida eterna. No te quedes con solo esta lección que es tan cortita, a veces son 2 paginitas y hay que leerla. No, tú expándete, basado en lo que estás leyendo para aprender cada día más. Así que gracias donde estás, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que no te pierdas la lección del día de mañana. Sintonízanos, entra por las redes y estudia con nosotros. Y si tienes preguntas, deja ahí tus preguntas. Les prestamos mucha atención para saber qué más podemos hacer en el Evangelio de Cristo Jesús. Pastor. Amén, pastor. Creo que usted lo dijo todo ya. Estudien, hermanos. Estudien porque vienen tiempos bien difíciles, hermanos. Así es. Estudiemos, comamos la palabra para que podamos compartirla con aquellos que necesitan escuchar de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto.